Los invito a que inclinen sus cabezas y comencemos la oración del día de hoy. Señor mío, Dios que estás en el cielo, te doy gracias por un día más, por regalarnos la dicha de la vida, por regalarnos la salud, por llenarnos de todas estas bendiciones que tenemos inmerecidas. Te pedimos, Señor, por toda la gente que está pasando por esta tribulación, por toda la gente que carece de alimento, que carece de trabajo. Te pedimos que nos ayudes a enfrentar esta pandemia, que nos ayudes a regresar lo más pronto a nuestras actividades. Tú eres el único que sabes por qué ocurre cada una de las cosas y nunca nos vas a probar más allá de lo que nosotros podamos resistir. Nuevamente te damos gracias por todas las bendiciones que pones ante nosotros y esta oración te la hacemos llegar por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, seguimos en la segunda sesión de nuestras clases. Anteriormente nosotros ya vimos a las macromoléculas, que son moléculas de gran tamaño con varios átomos de carbono, vimos a lo que fueron los carbohidratos y vimos a los lípidos. En esta sesión nos va a tocar a nosotros hablar de las proteínas. ¿Qué van a ser las proteínas? Las proteínas van a ser grandes moléculas orgánicas que van a estar compuestas por cientos o miles de unidades químicas denominadas aminoácidos. Estos van a estar unidos en largas cadenas enlazadas. Cada tipo de proteína va a poseer una secuencia específica de aminoácidos. ¿Cuáles van a ser los componentes esenciales de mi proteína? Los elementos que van a formar mi proteína van a ser el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y en algunas veces va también a intervenir el azufre y el fósforo. Como ejemplos de proteínas, nosotros tenemos a la albumina del huevo, a la caseína de la leche, a la gluteína del trigo, a la gelatina de los huesos, la insulina del páncreas y a la hemoglobina en la sangre. ¿Para qué nos van a servir estas proteínas? La ingestión regular de proteínas en nuestra dieta diaria va a proporcionar a las células el suministro adecuado de aminoácidos. Aquellas células que utilizan estas unidades químicas como materia prima para formar nuevas proteínas, las cuales además van a ser necesarias para el crecimiento y la restauración de diferentes tejidos del cuerpo, tales como son los huesos, los músculos, determinados tejidos conjuntivos y las paredes de los órganos huecos. Es decir, si nosotros no tenemos una correcta ingesta de proteínas, pues por ejemplo, los niños puede representar una falta de crecimiento y en las personas adultas pues ya nos va a desencadenar problemas en lo que es la restauración de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros huesos, nuestros músculos. Por eso es tan importante esta ingesta correcta de proteínas. Los carbohidratos y las grasas son las que van a contribuir como un combustible mucho más adecuado para poder guardar la energía. Sin embargo, en caso de que cuando una persona tiene hambre o en caso de inanición, que es cuando una persona deja de consumir comida durante mucho tiempo, las reservas de las grasas y glucógenos para ese entonces van a estar agotadas. Los aminoácidos también pueden llegar a actuar como fuente de energía. Naturalmente va a causar pues a lo que es el mantenimiento de los tejidos, a su crecimiento y su restauración. Por eso nosotros llegamos a ver muy comúnmente que cuando una persona llega a sufrir, por ejemplo, de algún tipo de trastorno alimenticio o llega a estar en algún tipo de desnutrición o de inanición, de que no haya consumido la comida suficiente, pues ¿qué va a pasar? Que todos sus músculos se van a empezar a comer, lo cual nos puede llegar a tener consecuencias muy grandes en el organismo. Muchas veces también pasa esto con las personas que tienen una, una ingesta, una dieta denominada como más vegana.
esas personas tienen que llevar realmente un control muy preciso mediante nutriólogos. ¿Por qué? Porque esa falta de grasas, esa falta de proteína que ellos están teniendo, pues tienen tienen que consumirla de alguna parte. Y por eso es que muchas veces las personas llegan a tener ciertas descompensaciones debido pues a la falta de estas macromoléculas. ¿Qué funciones van a tener mis proteínas? Mis proteínas van a estar cada una hecha para una función específica. Ahorita vamos a nosotros la gran número de funciones que puede llegar a tener una proteína. Entre las funciones que puede llegar a tener, puede llegar a funcionar como es una enzima, en donde las proteínas van a actuar como sustancias encargadas de la catálisis de reacciones químicas que van a ocurrir en el organismo. Y también pueden llegar a actuar de manera aislada o pueden reaccionar de manera más compleja o más organizada, haciendo complejos multienzimáticos. Las enzimas van a formar parte de lo que llamamos proteínas globulares. Va a haber ciertas proteínas que van a ser encargadas de que el cuerpo digiera o de que el cuerpo procese otro tipo de proteínas. Cuando por ejemplo, nosotros consumimos algún tipo de proteína, como es algún producto con proteína, como es la leche, como es el huevo, y nosotros no tenemos esas enzimas específicas para poder catalizar esas proteínas, es cuando muchas veces las personas llegan a presentar lo que son las intolerancias a ciertos alimentos, que realmente significa la ausencia de esa enzima para poder catalizar la proteína. También vamos a tener dentro de nuestras proteínas a los que son las proteínas de transporte. Estas proteínas de transporte van a estar dentro de nuestro organismo de las diferentes sustancias que que tienen la función de cumplir, transportar aquellas proteínas a ciertos lugares. Por ejemplo, muchos van a ser transportadores de proteínas como lo es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo y es la que va a transportar todos esos requerimientos nutricionales que nosotros tenemos por medio de la sangre hacia las partes específicas de nuestro cuerpo. También vamos a tener a lo que son las proteínas de reserva. Estas van a ser proteínas nutritivas como la caseína y la ovalbumina. Vamos a tener proteínas de los músculos para el movimiento. Los músculos esqueléticos, que pues como ya mencionamos antes, contienen proteínas contráctiles que van a tener la capacidad de modificar su estructura según las necesidades de cada organismo. Vamos a tener proteínas estructurales o de soporte. Este tipo de proteínas van a formar parte de diferentes tejidos del cuerpo. Vamos a tener otras que se van a encargar de la membrana celular, las cuales van a llamarse como glucoproteínas. También nuestros anticuerpos o defensas van a ser un cierto tipo de proteínas. Estas van a ser sustancias específicas encargadas de la detención y ataque de algún agente extraño a nuestro cuerpo. Vamos a tener proteínas que son protectorreceptores que van a participar en el proceso de recepción de nuestro impulso nervioso. Vamos a tener proteínas de la coagulación que van a estar en las componentes de la sangre, por ejemplo, como es el fibrógeno. Si nosotros llegamos a carecer, por ejemplo, de alguna proteína de la coagulación, podemos llegar a presentar hemorragias con cortes muy pequeños, lo cual puede llegar a tener consecuencias graves también. Lo mismo con las proteínas que actúan como anticuerpos. Si nosotros no tenemos las suficientes anticuerpos, las suficientes defensas en nuestro cuerpo, pues vamos a estar albergando muchos virus y muchos agentes infecciosos oportunistas.
Vamos a tener otras proteínas que van a actuar como hormonas reguladoras. Estas pueden ser, por ejemplo, la insulina, que es la que secreta el páncreas, que es la que nos ayuda con nuestros niveles del azúcar en la sangre. Esta proteína es la que carecen muchas personas que tienen diabetes. Ya no pueden procesar esta proteína, la cual les tiene que ser suministrada exteriormente para que pueda regular sus niveles de azúcar en la sangre. También vamos a tener a lo que es la hormona del crecimiento o hipofisiaria, que estas pues nos pueden llegar a tener problemas como lo son el enanismo o el gigantismo, depende de si tienes mayor producción de hormona del crecimiento o menor producción de hormona del crecimiento. Como ya lo vimos, las proteínas van a ser cadenas de aminoácidos. Ahora vamos a ver entonces qué va a ser un aminoácido. Un aminoácido va a ser el elemento mínimo de una proteína, cuya fórmula básica va a ser la siguiente. Tenemos un átomo de carbono que va a estar unido a un grupo de hidrógeno, a un radical, a mi grupo CO y a mi grupo NH3. Si vemos aquí, nosotros tenemos un carbono con 4 grupos diferentes. Como lo vimos anteriormente, si nosotros tenemos un carbono que tiene 4 grupos diferentes a su alrededor, nosotros estamos hablando de un carbono quiral o asimétrico. ¿Cuáles serán los carbonos quirales o asimétricos? Son aquellos que si yo lo pongo frente a un espejo, me va a dar un reflejo que va a ser idéntico a su imagen original. Nosotros anteriormente pues ya vimos que teníamos la configuración L y la configuración D. En este caso yo voy a tener esa misma configuración en mis aminoácidos. Aquí tenemos un ejemplo de mi configuración L de mi aminoácido y mi configuración D y mi configuración en tercera dimensión. Vamos a tener también ciertos tipos de aminoácidos que solamente van a tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Estos van a cristalizar como suiterones en soluciones acuosas neutras. El único que no va a presentar este tipo de característica va a ser la glicina, porque uno de sus grupos radicales va a tener un hidrógeno que va a quedar así, simétrico. Aquí tenemos mi ejemplo de mi aminoácido. Vamos a tener mi carbono unido a un hidrógeno, a un grupo carboxílico y a un grupo amino. Y aquí va a estar unido a mi radical. Recordemos que los radicales pueden ser cualquier grupo alquilo. Para la unión que van a realizar los aminoácidos, se van a realizar mediante tipos de enlaces especiales. Este enlace nosotros le vamos a llamar como enlace peptídico. Un aminoácido se va a unir a otro mediante la formación de una molécula de agua. Se va a crear un grupo OH en el primer aminoácido más un grupo de hidrógeno en el segundo aminoácido. Al separarse los aminoácidos, se va a realizar una hidratación. Aquí nosotros tenemos mi aminoácido 1, mi aminoácido 2. Esta molécula se va a convertir en una molécula de agua y va a quedar unido de aquí y de esto, haciéndonos ya una cadena de 2 aminoácidos. ¿Cuál va a ser la estructura de mis proteínas? Mis proteínas van a tener 4 tipos de estructuras de acuerdo a su ubicación. Va a tener una estructura en el primer plano o 1D, o puede ser también multiplanar o 3D. Vamos a ver cuáles son. Vamos a tener una estructura primaria. Esta estructura primaria va a corresponder a la secuencia de los aminoácidos. En esta secuencia se va a contener toda la información que va a definir a la forma tridimensional y a la función de la proteína. Si hay un cambio en el aminoácido en la secuencia, esto va a afectar también a su estructura y a su función de la proteína. Vamos a tener mi estructura secundaria o en mi segundo plano. En esta, la conformación va a ser la conformación que adoptan los aminoácidos adyacentes en la cadena polipéptica. Se van a distinguir 2 tipos de estructuras secundarias, que van a ser la de hélice y la plegada.
La estructura secundaria se va a conferir a la proteína propiedades tales como son la elasticidad, la resistencia, la suavidad o la flexibilidad. Vamos a tener también lo que es una estructura terciaria. La estructura terciaria va a ser un arreglo tridimensional de todos los átomos de la proteína. En este tipo de estructura van a existir los dominios, que van a ser péptidos diferentes, únicos, lo que le va a conferir a la proteína diferentes funciones y características especiales. Una proteína de membrana pues va a tener que tener una parte hidrofóbica para poder interactuar con la membrana plasmática y por lo menos otro dominio que interactúe con el citoplasma, entonces deberá de ser hidrofílica. Vamos a tener por último una estructura cuaternaria. En esta las unidades de estructura terciarias van a estar unidas entre sí por interacciones no covalentes. Algunas proteínas van a contener otros grupos químicos que no son aminoácidos. Este grupo se va a denominar proteico y las proteínas se van a clasificar según estos grupos, en los siguientes. Vamos a tener la clase de las lipoproteínas, que va a tener un grupo proteico de los lípidos, como por ejemplo es la B1 lipoproteína, que va a estar en la sangre. Vamos a tener también a las glicoproteínas, que va a tener su grupo proteico de los carbohidratos, como lo es la inmunoglobina G. Vamos a tener la fosfoproteína, que va a tener un grupo proteico fosfato. Y un ejemplo va a ser la caseína en la leche. Y por último, la hemoproteína, que va a tener un grupo proteico del hierro, como por ejemplo lo es la hemoglobina. Aquí vamos a ver un poquito más gráfico lo que van a ser los niveles de organización de mi proteína. Como lo veíamos en mi estructura primaria, yo voy a tener solamente mi cadena de ácidos. Es lo único que yo voy a tener en mi estructura primaria. En mi estructura secundaria ya voy a poder yo tener dos tipos de secuencias. Puede ser de hoja pegada o en forma de hélice. Para mi estructura terciaria va a ocurrir cuando ciertas atracciones van a estar presentes entre las hélices alfa, que van a ser estas, y las plegadas. Para mi estructura cuaternaria va a ser cuando una proteína que consiste en más de una cadena de aminoácidos, es decir, que todas estas cadenitas ya se unieron haciendo una macromolécula. Entonces, esto sería todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día y gracias.